Bienvenidas, bienvenidos. Bueno, mi nombre es Doris Sabando, soy de la Universidad de Barcelona y voy a presentar esta sesión titulada Diferentes formas de aprender y participar en la primera infancia, detección de barreras y ajustes desde la flexibilización curricular. Los objetivos de la ponencia son comprender la inclusión educativa desde el marco curricular de la primera infancia, reconocer la flexibilización curricular como estrategia para la inclusión educativa, detectar barreras para el aprendizaje y la participación, proponer ajustes y apoyos para reducir estas barreras y finalmente valorar el apoyo en red. Bueno, comenzaremos con el primer tema, que es la inclusión educativa y la respuesta a las diferentes formas de aprender y participar. Aquí es muy importante para mí poder situarlos en una línea de tiempo muy pequeña para que entendáis que el momento actual, que es el de la escuela inclusiva, no es un momento que ha surgido ahora por una moda, sino que viene desde, podemos situarlo desde el siglo XVIII, siglo XX, con la creación de las primeras instituciones y escuelas especiales, desde las cuales se daba respuesta a las discapacidades del alumnado, porque previo a eso no existía la educación para quienes tenían alguna discapacidad. Y entonces es importante también entender que todos estos modelos educativos se han dado sobre un enfoque o paradigma de cómo se conciben los problemas, las dificultades que tienen las personas. Entonces, estas primeras instituciones y escuelas especiales se crearon sobre un enfoque o un paradigma educativo individual y deficitario. ¿Qué quiere decir esto? Que en este tiempo se entendía que los problemas y las dificultades del individuo eran inherentes al ser humano y por lo tanto eran inmodificables. Era el estudiante, el niño, el que tenía un déficit y que este déficit se mantendría con muy poco margen de acción por nuestra parte. Posteriormente, en la década del 60, 70, se comienza a desarrollar poco a poco el movimiento por la integración escolar. Debido a los avances científicos, a las investigaciones en el ámbito de la neurociencia, en el ámbito educativo también, se comienza a ver que hay una influencia de contexto en esta situación individual de la persona. Es decir, que si el niño tenía una discapacidad, una dificultad que era inherente a él como persona, si nosotros modificamos el contexto y las interacciones que envuelven al niño, este sí que podía lograr un desarrollo y un aprendizaje. Entonces, con estas nuevas evidencias y estos resultados, comienza a desplazarse esa mirada desde el niño, y por eso ahí yo lo he graficado, ¿no? Hasta hacia el contexto. Desplazamos la mirada y ya, si bien no negamos que el niño pueda tener una dificultad que viene de él, sí tenemos muy en cuenta que modificando ciertas variables contextuales puede haber una modificación en su aprendizaje. Posteriormente, este modelo también recibe críticas, sobre todo porque quienes reciben los apoyos, las ayudas, son algunos estudiantes, y no son todos, son estudiantes que básicamente tienen un diagnóstico de alguna discapacidad, de algún trastorno, dejando fuera a una serie de niños y niñas que pueden necesitar de alguna ayuda en algún momento de su escolaridad y no la tienen porque no tienen este diagnóstico. Y además, en este modelo también de integración escolar, se ve que el apoyo educativo debe ser dado por profesionales especialistas. El movimiento por la educación inclusiva intenta dar respuesta a estas críticas, y en el año 90
convoca la UNESCO, promueve, ¿no?, la escuela para todos y todas. En este movimiento internacional, en la que varios países se han ido sumando para garantizar accesos a la educación en igualdad de condiciones y garantía de una educación de calidad, este modelo se sitúa en un enfoque colaborativo, porque aquí se plantea que la diversidad es inherente al ser humano y por lo tanto no podemos hablar de niños con diversidad, sino que la diversidad a todos la tenemos de una manera inherente y por lo tanto la escuela la escuela tiene que dar respuesta a esta gran diversidad que tienen sus aulas. Pero ¿cómo lo puede hacer? Funcionando como está, es imposible. Debe cambiar este enfoque a un enfoque colaborativo. ¿Qué quiere decir un enfoque colaborativo? Básicamente que todos somos potenciales agentes educativos y por lo tanto todos somos potenciales agentes de dar apoyo educativo. Entonces, quiere decir que toda la escuela se transforma en una comunidad de apoyo y este niño o niña o los niños y niñas de esta escuela no son responsabilidad solo de una persona, que sería el profesor tutor, y si el niño tiene un problema, el profesor especialista, sino que todos de alguna manera compartimos esta responsabilidad. Entonces aquí tenemos profesorado, familiares, directivos, alumnado, personal del centro, profesionales y voluntariado. La evidencia ha demostrado que las familias y el alumnado son el recurso más infrautilizado que se utiliza dentro de la aula para apoyar el aprendizaje de todos los alumnos. También vemos que fuera de la comunidad educativa hay algunos servicios o instituciones, bueno, aquí he puesto algunos, pero podemos contar con una amplia gama de servicios e instituciones que prestan el servicio a la escuela, pero también la flecha es bidireccional, que quiere decir que la escuela también aporta a estas instituciones con su conocimiento y la colaboración debe ser mutua. Bueno, es muy importante aquí entender el concepto de inclusión educativa para poder avanzar hacia ella porque hay mucha confusión. Es importante entender que la inclusión educativa es un proceso que intenta dar respuesta a la diversidad de los y las estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión dentro y desde la educación. Se relaciona con la presencia, la participación y el logro de todas y todos los estudiantes, pero en especial de aquellos que tienen riesgo de ser excluidos. Entonces aquí tenemos estos tres elementos señalados y destacados, que son la presencia, la participación y el aprendizaje. Muy importante que tienen que darse los tres para hablar de inclusión educativa. No basta con tener al estudiante presente. Presente quiere decir que pueda acceder y mantenerse en el sistema educativo. Eso no asegura que esté completamente incluido, porque yo puedo tener un estudiante con discapacidad, por ejemplo, sentado en el aula o uno de una minoría étnica sin que aprenda nada, o sin que participe. La participación se refiere no solo a actividades de aula, sino que también a toda esa participación social tan importante para poder hablar de inclusión educativa, que pueda ser incluido dentro de las actividades de ocio, en los momentos de patio, por ejemplo, en una escuela. Y el aprendizaje básico, porque yo puedo estar presente, participar, pero no estar aprendiendo nada. Y muy importante lo que la UNESCO ha impulsado es a garantizar aprendizajes instrumentales, no solo los aprendizajes mínimos, sino que aprendizajes instrumentales que le van a servir al estudiante para después poder competir en el mercado laboral en el que se encuentre. ¿Ya? Entonces, eso enfatiza mucho la UNESCO. Y por último, ya para ir cerrando este tema de diferenciar entre un modelo y otro, he puesto esta diapositiva que seguramente muchos de ustedes lo han visto en internet, que grafica muy bien la diferencia entre un modelo y otro. En la exclusión vemos como claramente las minorías quedan fuera ya del sistema normativo, entre comillas.
La segregación, estas minorías son atendidas, pero totalmente separadas del resto de la población. Y en la integración, si bien están dentro, estas minorías son atendidas dentro, ya sea de la escuela o del aula, siguen estando de alguna manera separadas y se hacen estos grupos homogéneos, que quiere decir que yo agrupo y doy atención a los normativos, a los que no tienen en principio ninguna dificultad, y a todos los que tienen alguna discapacidad, alguna dificultad, los junto en un grupito y les doy atención. Esto se puede dar en estas aulas que conocemos como aulas especiales, que quedan fuera del aula ordinaria o dentro del aula ordinaria en un grupo totalmente aparte y separado, claramente identificable del resto. ¿Ya? Y tenemos por último el modelo de inclusión que apuesta porque no exista ninguno de estos límites y que estén todos mezclados participando, todos incluidos. El problema está en que hay mucha confusión entre el modelo de integración e inclusión. Hay mucha gente que señala, y me ha pasado, que hace muy buena inclusión, que son excelentes incluyendo, pero cuando te empiezan a explicar por qué lo dicen, tú te das cuenta que la práctica es totalmente integradora, que no están hablando de inclusión, ¿ya? Y aquí no hay que sentirse culpable ni sentir que lo hacemos mal. Yo no quiero que quedéis con una sensación de que lo estoy haciendo todo mal, porque tenemos que entender que la escuela se sitúa dentro de un marco normativo, un marco político de un país, ¿ya? Por lo tanto, lo que hagamos nosotros dentro del aula para ser más inclusivos, sí, es muy importante, pero hay otros elementos que quedan fuera de nuestro margen de acción, ¿ya? Entonces yo quiero que quedéis con esa sensación de que sí, que yo estoy haciendo todo por ser inclusivo, pero estoy dentro de un sistema que me impide avanzar más allá de lo que yo quisiera porque el sistema ya está regulado de esta manera. Pero es muy importante identificar en qué modelo estamos y no creer que estamos en un modelo inclusivo cuando realmente lo que hacemos es integración, ¿ya? Hay gente que cree, recuerdo anécdotas que le preguntaba yo sí, somos una escuela muy inclusiva. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque los alumnos están muy contentos en el aula de refuerzo, ¿ya? Y participan, hacen convivencias. Entonces, hay que entender que eso no es ser inclusivo, ¿ya? Bueno, ¿en qué niveles hay que transformar una práctica para que sea una educación más inclusiva? Bueno, en realidad una práctica, no un centro educativo. Bueno, Both y Ainscow son dos autores que hace años crearon el Index for Inclusion, que es un instrumento que se dio a conocer de manera internacional para poder hacer una diagnosis de los centros educativos en relación a la educación inclusiva. ¿Ya? Ellos, estos autores, señalaron tres dimensiones que han de alguna manera orientado todas las políticas en educación inclusiva a nivel internacional, que tiene que ver con la dimensión de cultura. Las culturas son todas las creencias, todos los valores, cómo entendemos la diversidad, la valoramos. Para nosotros es una dificultad, cómo entendemos la diferencia, el respeto hacia esa diversidad, todas las creencias que tenemos en relación a aquello. Las políticas tienen que ver con todas las normas, decretos, leyes que regulan la educación inclusiva, y las prácticas finalmente son las que aterrizan la cultura y las políticas en todas estas acciones cotidianas que vamos desarrollando en relación a la educación inclusiva. Ahora, ¿cómo analizamos estas culturas, políticas y prácticas para saber si son o más o menos inclusivas? Bueno, aquí tenemos tres dimensiones nuevamente, que son propuestas por Petreña, Putellivo y Jardí. Estos autores hablan de que nosotros hacemos atribuciones cuando estamos ante una problemática. Si la atribución es individual, es de tipo más individual, recordemos, yo digo que el niño no puede, me sitúo en el niño, estamos en un modelo más deficitario que no inclusivo. La inclusión apuesta por una atribución más social, porque yo no miro al niño, y recordemos, yo tengo desplazada mi mirada hacia el contexto, por lo tanto la atribución de todo lo que le sucede a ese niño es más de tipo social, y yo comienzo a ver factores sociales, contextuales, que
para explicar las causas de las dificultades que me voy encontrando. También puedo mirar los agentes que dan el apoyo. Eso también me identifica, es clave para identificar si un centro se ubica en un modelo o en otro. ¿Quién da ese apoyo? ¿Lo dan especialistas solamente? ¿Es exclusivo de profesionales especialistas? ¿O se tiene en cuenta toda la comunidad? Considerando comunidad también los propios estudiantes. Los estudiantes son una rica fuente de apoyo educativo. Las familias, ¿no? Que son colaboradoras del centro. Y por último, si las estrategias educativas que yo pongo en juego son de tipo adaptativa, es decir, ay, pobrecito, lo dejamos aquí, le hacemos algo facilito mejor para que no sufra, ¿no? Que ya que le cuesta tanto todo. O también cuando decimos es un caso perdido, yo en este no pierdo ni el tiempo, entonces hago lo mínimo. O por el contrario, yo tengo altas expectativas y voy apuesto por la aceleración del aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora voy a profundizar un poco en acciones adaptativas y aceleradoras. Bueno, ambas acciones están relacionadas con las expectativas. Las expectativas acríticas o bajas están relacionadas con yo no creer que ese alumno realmente pueda aprender, porque tengo prejuicios, tengo creencias, ya que me he formado a lo largo de mi vida y pienso que estamos puro perdiendo el tiempo con un estudiante que realmente no va a aprender porque no puede, porque de dónde viene, cosa mira a su familia, etcétera, etcétera. Entonces hacemos estas acciones educativas muy a la baja. Por el contrario, la educación inclusiva apuesta por las altas expectativas, pero realistas, porque hay personas que se generan altas expectativas, pero totalmente irreales. Entonces tenemos que tener presente el nivel del alumno, pero el nivel al que queremos llegar, al máximo nivel, alcanzar sin que hayan barreras. Y entonces a ese niño vamos a proponerle una aceleración del aprendizaje para que pueda aprender lo máximo de acuerdo a sus posibilidades. Esta mirada inclusiva, que es muy importante y es básica para ir avanzando, evita la patologización de las dificultades del alumno y me focalizo, cambio la mirada en las barreras. Sobre un modelo deficitario, yo tengo atribuciones individuales. Es decir, cuando me sitúo en este modelo, y ojo, porque no quiere decir que este modelo se dio en el siglo XVIII, no exista ahora. Actualmente hay muchas personas que aún continúan funcionando bajo un modelo deficitario y que atribuyen al niño todo lo que le pasa. No quiere, no puede, es problemático, no aprende. Por el contrario, nosotros que esperamos sobre este análisis más contextual que caracteriza al modelo inclusivo, esperamos mirar las condiciones del entorno, las metodologías y las dinámicas que puede ser que no estén funcionando, estudia las relaciones, cómo se relaciona ese niño, cómo es acogido, tanto por mí como por los compañeros, y qué necesidades de desarrollo tiene. Para superar esta visión individual tenemos que entender que el problema no es el alumno, sino la escuela, que tenemos que identificar y superar estas barreras, que hay estos tres elementos de presencia, participación y aprendizaje que son básicos para la educación inclusiva y que tenemos tres dimensiones en las que podemos ir haciendo transformaciones, evaluación, seguimiento, y que tenemos que tener en consideración, que son la cultura, las políticas y las prácticas. ¿Qué implicación educativa tiene dicha mirada? Bueno, esta mirada es muy importante porque lo que yo quiero es lograr una mirada inclusiva de justicia, ¿ya? Y aquí lo tenemos graficado en estos tres niños que están mirando el partido. Si yo tengo criterios de igualdad, ya voy a tener una suposición de que todos se benefician de los mismos apoyos. Entonces aquí lo vemos, todos tienen el mismo cajón y por lo tanto hay una alumna que sigue sin ver el partido y hay otra que lo ve justito. Por el contrario, la educación inclusiva apuesta por la equidad en que todos reciben los apoyos, necesitan, ¿no? Todos reciben los apoyos que necesitan, es decir,
yo quizás no necesitaré apoyo, por lo tanto, no pasa nada si no me lo dan, pero a lo mejor yo necesitaré el doble que tú. Y necesitaré, aquí como lo muestra el ejemplo, 2 cajones en vez de uno. Pero en realidad lo que se pretende con la educación inclusiva es la justicia para todos, y la justicia social que tiene que ver con lo ideal es mirar el partido sin ningún apoyo, sin ninguna barrera, ¿ya? O sea, sin ninguna barrera que me haga necesitar a mis apoyos. Aquí hago una apreciación muy importante, que aquí en igualdad, el primero, no estamos hablando de igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades tiene que ver con la justicia. Estamos hablando de la igualdad a secas, sin apellido, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la flexibilización curricular, porque es una herramienta que nos permite llegar a la educación inclusiva desde el currículum, ¿no? El marco curricular plantea que debemos adaptar la enseñanza a las características, intereses, ritmos y necesidades de apoyo de cada niño. Es un proceso de toma de decisiones pedagógicas, ¿ya? No es una cosa que se inventa y se improvisa, sino que requiere de una reflexión intencionada también, prácticas intencionadas en las que yo adapto la planificación, los ambientes, materiales, rutinas, estrategias de evaluación, y busca que cada niño pueda participar, aprender y desarrollarse. Busca la presencia, la participación y el aprendizaje, que son los 3 elementos de la educación inclusiva. Se fundamenta en la observación, porque yo debo observar primero para poder después identificar las características de mi grupo y poder comprender estas trayectorias individuales que cada uno ha recorrido. Por lo tanto, es muy importante también entender que no implica bajar las exigencias, como recordemos que decíamos un aprendizaje adaptativo, sino que yo busco el máximo potencial. ¿Qué es lo que no es la flexibilización curricular? Como les decía, no es algo improvisado porque requiere decisiones conscientes. No consiste solo en hacer ajustes superficiales, sino que podemos reducir ejercicios sin transformar una propuesta educativa. No busca crear grupos homogéneos ni etiquetar niños, ¿no? Agrupar a todos los que tienen dificultades, como explicábamos recién, y no significa hacer más fácil un aprendizaje. Bueno, aquí tenemos algunas pautas para ir desarrollando esta flexibilización curricular. Es muy importante, para poder darle a cada uno lo que necesita, primero conocerlo, conocer a mi grupo, poder decir claramente: yo tengo tantos alumnos que tienen este problema, tengo tantos alumnos que son movidos, tengo estos problemas socioeconómicos, para poder ser equitativo. Debo revisar esta caracterización en aquellos niños que tienen más apoyo. De todo este grupo, tengo este otro grupito que requiere de un apoyo más personalizado en mi parte o de quien sea. Es muy importante también ir conociendo las motivaciones e intereses individuales. En educación infantil tenemos entrevistas con los padres cuando los niños van a ingresar al cole, ¿no? Generalmente hay una entrevista previa en la que vamos preguntando también por motivación e intereses individuales, porque es muy difícil que los niños muy pequeños nos puedan explicar a veces sobre ello. Entonces le preguntamos a los padres. Como una sugerencia, que fue algo que me pasó a mí ya como mi experiencia como madre, es que estas motivaciones, estos intereses, si bien no tenemos tiempo quizás en una entrevista inicial para conocerlo y entrevistar en profundidad a los padres, podemos darle un dossier, un librito o algo que nos vayan explicando en profundidad cuáles son estos intereses y motivaciones. Por ejemplo, preguntarle qué juego le gusta más al niño en casa, qué juguete, con quién se divierte más, etcétera, etcétera. Pero es muy importante buscar la estrategia para tener esta información. Reconocer tiempos de aprendizaje diferenciados. Ya hay momentos para aprender una cosa, hay momentos para ir aprendiendo otra, hay momentos que el niño estará más abierto al aprendizaje de competencias más instrumentales, hay otros momentos que se requerirá el ocio como también un momento muy importante en el aprendizaje del niño.
Ofrecer múltiples maneras de motivar el desarrollo de una actividad. No solamente una actividad será igual para todos, todos pintando, ¿no? Todos los alumnos cantando, por ejemplo, sino que yo puedo variar la manera en que se desarrolle la actividad y el niño pueda expresar lo que ha aprendido. Ofrecer múltiples maneras de representar la comprensión de los procesos por parte del niño. Eso también es muy importante. Ofrecer múltiples maneras para que los niños demuestren que han aprendido. Ya, a lo mejor un niño es muy tímido y no lo puede decir hablando, pero si lo dibuja súper bien o me lo puede decir identificando con el dedo. Entonces tenemos que ir buscando la manera, o a lo mejor no lo hacen público y lo hacen privado. En definitiva, es muy importante ir constantemente como docente reflexionando sobre qué estrategias, actividades, qué evaluación hago, qué recursos utilizo. Usar instrucciones explícitas, un vocabulario claro para que los niños entiendan lo que les estamos pidiendo. Eso es básico. Y a veces nosotros los maestros vamos con prisa, llegamos y partimos y no nos queda claro si han entendido o no, o nos conformamos con que nos muevan la cabeza que han entendido, pero en realidad no han entendido nada de lo que tenían que hacer. Entonces es básico, antes de empezar la actividad, también pedirles, por ejemplo, que nos expliquen con sus palabras lo que tienen que hacer, que salga uno a explicar. Yo modelo con el alumno lo que tiene que hacer. Tengo que buscar la estrategia para clarificar estas instrucciones. También es muy importante dividir tareas grandes en pasos muy pequeños, ¿ya? A lo mejor hay un alumno que no puede hacer todos los pasos de una tarea, pero puede ir haciendo poco a poco, gradualmente, ir pasando etapas. Y es muy importante también activar conocimientos previos para que los alumnos puedan ir conectando con la realidad, todo lo que van aprendiendo en el aula. ¿Qué elementos del currículum se pueden flexibilizar? Se pueden flexibilizar todos los elementos del currículum, los ambientes, los materiales, las rutinas, las estrategias pedagógicas, la evaluación, la planificación. La palabra flexibilidad, que está al centro del proceso, es una característica de la educación inclusiva. El currículum, para ser inclusivo, ha de ser flexible. El maestro y la maestra, para ser inclusivos, han de ser flexibles. Si yo soy una persona que mi manera de pensar es así y no la cambio por nada, estamos muy mal, porque en educación inclusiva siempre las necesidades van variando. Lo que a mí me gustaba en un momento o no me costaba, en el otro es totalmente diferente. Entonces, es muy importante esa característica de la flexibilidad aplicada no solo a las personas, sino que también al currículum. Bueno, ¿qué es lo que son los ajustes razonables? Los ajustes razonables, como ahora voy a ir explicando en profundidad en la diapositiva anterior, son adaptaciones en el entorno, la metodología, los materiales que van eliminando barreras para la participación. Por ejemplo, tenemos adaptaciones en los materiales. Los materiales deben ser accesibles, manipulativos, deben tener información en formatos diversos, tienen que ser, por ejemplo, visuales, auditivos, que se puedan manipular. Rutinas flexibles. Se le deben dar secuencias claras y predecibles a los alumnos. Los alumnos deben saber, y en infantil eso se tiene muy incorporado, ¿no? Las rutinas, deben saber lo que van a ir haciendo porque eso les regula, les ayuda a regularse también emocionalmente. Deben tener la posibilidad de anticipar y prepararse. En un niño pequeño, bueno, en todos, pero sobre todo en los niños pequeños, es muy importante anticipar. Decir lo que viene a continuación, decir lo que pasará. ¿Ya? No es lo mismo cuando, por ejemplo, sacamos a un niño del patio bruscamente, o cuando le vamos avisando y le vamos anticipando, se va a acabar la hora del patio, les quedan pocos minutos, aprovechen de jugar, ¿ya? Es lo mismo cuando llevamos a nuestros hijos al parque, ¿no? O a un lugar muy entretenido. Si yo llego y lo saco y me lo llevo de un momento a otro sin anticiparle que ya nos vamos a ir, puede ser caótico. Entonces, por ejemplo, yo un tip que tengo a mi hija, siempre le digo, con mucho tiempo, le digo, te quedan 5 minutos, te quedan 3, luego nos vamos, ¿ya? Y entonces el momento de irse no es un problema. Y tenemos la evaluación flexible. Bueno, me vais a perdonar, pero yo he empezado por esta parte derecha. La evaluación flexible tiene que ver con observar continuamente
con hacer evaluaciones formativas, con respetar ritmos y formas de aprender. También podemos hacer adaptaciones en el entorno, ya que los espacios sean accesibles, que sean seguros, la organización del aula que favorezca la participación, que no queden siempre los mismos niños más cerca de la maestra y los otros por ahí apartados en un rincón. Establecer zonas de calma y regulación es muy importante y se está implementando en muchas escuelas con muy buenos resultados. La adaptación en la metodología, otorgar diversas estrategias, tiempos flexibles, múltiples formas de participar y de expresarse. Y otorgar apoyos y recursos, materiales multisensoriales, apoyos visuales, comunicativos, dar tecnologías de apoyo cuando lo necesita. Es muy importante entender que no se trata de hacer algo diferente para cada niño o niña, porque si no tampoco acabaríamos nunca, sino que ofrecer oportunidades diversas para que todos puedan ir aprendiendo. Y aquí hay un ejemplo concreto de un niño con TEA en un aula de niños de 4 años. A ver, cómo materializamos estos ajustes? Este niño tiene un diagnóstico de TEA, tiene un interés especial por los autos y las rutinas, tiene una sensibilidad a los ruidos fuertes y a los cambios de rutina y necesita apoyo visual y una anticipación de las actividades. Entonces, como un objetivo de aprendizaje transversal es participar en actividades grupales, comunicando sus preferencias y necesidades, y respetando los turnos y normas básicas de convivencia. La participación y la familia. Es muy importante que haya una comunicación diaria con la familia, porque el alumno le va a ir transmitiendo, mamá, hoy hice esto otro, entonces el cuaderno viajero, la agenda, para tener ese contacto directo con la familia. Compartir también estrategias que usan las familias en casa. Entonces es una retroalimentación mutua. Yo le digo a la familia lo que ha hecho, la familia también me va indicando qué ha hecho, qué cambios, qué avances. En este caso, las modificaciones que se pueden ir haciendo, los ajustes razonables serían, por ejemplo, en el ambiente. Le podemos ofrecer a este niño un rincón tranquilo, con pocos estímulos, porque él es muy sensible a los ruidos fuertes, por lo tanto, también en algún momento que se sienta alterado, él pueda tener este espacio de calma. Señalética visual de espacios y rutinas, eso es muy importante para que puedan ir reconociendo esta diferenciación y también anticipando lo que viene a continuación, en el caso de las rutinas, dar materiales ordenados que estén a su alcance. En relación a los materiales, como les gustan los autos, pues autos de distintos tamaños. Obviamente no quedarme solo en los autos, yo tengo que ir ampliando los intereses de los niños, sobre todo en los niños autistas, muy importante ir ampliando estos intereses que a veces son muy restringidos, pero tenerlos en cuenta también para el aprendizaje. A ofrecer pistas, mapas de ruta, entonces ya yo voy ampliando y saco su interés, que es solo el autito, para ampliarlo quizás a todo lo que tiene que ver con las vías, con la calle, las señaléticas, y voy ampliando un poco esta curiosidad que tiene natural. Dar tarjetas visuales de secuencia, muy importante para esta anticipación. Utilizar audífonos para momentos de alta estimulación, ¿ya? Ponerle cascos, no sé cómo se llama en vuestro país, para que no escuche los ruidos del ambiente. Podemos tener tapones, ¿no?, cuando haya mucho ruido en la sala de clases. El tema de las rutinas. Vemos que es un niño muy apegado a las rutinas, lo cual es muy característica también de los niños con este diagnóstico. Entonces, muy importante tener horarios visuales con pasos de cada actividad. Avisarle previamente a los cambios, eso tiene que ver con la anticipación para evitar, sobre todo en estos niños, esta desregulación emocional, cuando los sacamos de lo que están haciendo y que tanto les gusta. Hacer rutinas de entrada y de salida consistentemente para que entienda que ha entrado a una dinámica, ¿ya? Y después ha salido de esa dinámica para entrar a otra. Hay que marcar mucho estos cambios de rutina. En las estrategias pedagógicas, por ejemplo, podemos desarrollar actividades basadas en sus intereses, con apoyo visual, con refuerzo positivo, trabajar en pequeños grupos, enseñar explícitamente las habilidades sociales, del turno, el pedir ayuda.
En relación a la planificación, es muy importante anticipar la rutina con apoyos visuales, actividades breves con propósito claro, y esto es muy importante, no podemos tener al niño ahí 30 minutos en una actividad. Actividades de 10 minutos en la que al principio tenga éxito y después yo voy subiendo de complejidad, que sean breves pero que tengan un claro propósito, y integramos su interés a la experiencia de aprendizaje. Y por último, la observación. Es muy importante la evaluación, perdón. No evaluar con un típico papel y lápiz y unos ejercicios para evaluar. No, yo tengo que ir mirando el contexto, tengo que observar cada día, puedo tener un librito para ir registrando los avances o agregando fotos también. Los mismos trabajos del niño son una evidencia muy importante para señalar los avances que ha tenido o para yo mismo reflexionar en torno a sus avances. Pero es muy importante esta observación constante. Y los ajustes según sus logros y necesidades. Si hay cosas que el niño ya va logrando, hay apoyos que ya se pueden ir retirando. Tenemos otro caso, el de Tomás, de 5 años, que es un niño que tiene un problema para participar en la sala de clases, y lo vemos como durante un cuento se levanta, recorre la sala, interrumpe la actividad. No es un caso como el niño anterior que tenía TEA, pero este es un caso de un niño disruptivo, de conducta disruptiva, que seguramente está ahí muy familiarizado con este tipo de casos. ¿Vale? No tiene ningún diagnóstico, solamente esto, pero es un niño que todo el tiempo está arruinando la clase, digámoslo así, la está interfiere con los compañeros. Entonces, aquí proponemos, por ejemplo, que se hagan rutinas, anticipar actividades con apoyos visuales. Como vemos, la anticipación la vamos a repetir en todos los casos porque es básica. ¿Ya? Ahora terminamos una actividad y se tiene que hacer explícito el cambio de actividad. Y ahora pasaremos a esta otra actividad. Mostramos la lámina, mostramos el objeto, lo que sea que tengamos como apoyo visual. Esta actividad ya ha terminado, podemos hacer gesto incluso con la mano, pasamos a la otra actividad y así sucesivamente. En participación podemos preguntar o pedir que en vez de escuchar sentado, pues se escuche de pie en un espacio delimitado, aunque no salga de la sala de clase, por ejemplo, ni molesta a sus compañeros, pero que no tengo ningún problema si este niño en particular se pone en un rincón a escuchar lo que yo estoy hablando. ¿Ya? Para eso tengo que tener muy sensibilizada al resto de la clase, porque si no todos van a querer hacer lo que hace y van a decir que es injusto que solo este niño lo pueda hacer y el resto no. Ahora, tenemos asistentes técnicos o como se llame, que nos ayudan y brindan apoyo en el aula. Es muy importante que esta persona sirva sobre todo para un apoyo preventivo, no para actuar cuando ya ha habido el conflicto, sino que para poder ir previniendo. Si yo sé que es un niño que se levanta durante una actividad que no puede estar mucho rato sentado, pues yo con esta asistente debo tener preparado todo un plan para evitar que ese niño se levanta o si se levanta, que no interrumpa al resto de sus compañeros. ¿Ya? Y que pueda seguir participando de pie, moviéndose o de donde sea. Por último, el rol de los compañeros. Invitar a participar a estos compañeros, no solamente en una actividad grupal, sino que también que les permitan, por ejemplo, modelar una conducta positiva. Bueno, y aquí pongo un ejemplo de los sistemas de apoyo multinivel que existe aquí en España y que básicamente para que lo tengáis de conocimiento personal, porque ya sé que en vuestro marco habla más de bueno, habla con otra terminología de estos ajustes razonables, pero si nosotros miramos de qué habla todo ello, vamos a ir viendo que, bueno, yo a la medida que iba leyendo y contextualizando un poco sobre vuestra realidad educativa, vuestra normativa, me he dado cuenta que todos estos ajustes tienen que ver con lo que nosotros aquí llamamos medidas universales. Ya aquí tenemos las medidas que van destinadas a todo el alumnado y son de carácter primario. Este concepto de las medidas universales viene adoptado desde la salud, del ámbito de la salud, con todas las campañas preventivas que se hacían. ¿Ya?
y se ha ido incorporando poco a poco al ámbito educativo. Tenemos las medidas universales. Si no damos respuesta a esas medidas, pasamos a medidas más adicionales, que son ajustes más puntuales para un grupo determinado de estudiantes, y a nivel intensivo, que ya sería para aquellos casos puntuales en la que con todas las medidas universales adicionales que hemos realizado, no damos respuesta y por lo tanto tenemos que aplicar planes de acción más individual, que sería lo que en nuestro sistema educativo serían los apoyos intensivos. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo que tenemos? El mismo que vosotros, la reducción de barreras, maximizar la accesibilidad desde el inicio, y eso me da garantías de que después menos apoyos específicos voy a necesitar. Todo esto tiene que ver con el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje, también que ha sido promovido a nivel internacional. Y aquí tenemos los principios del DUA, solamente se los quiero mostrar para que sepáis que ya estamos en la última versión, en la 3.0, ¿ya? Y el DUA básicamente, ¿qué plantea? Plantea 3 dimensiones en las que nosotros tenemos que diseñar una clase y tener en cuenta la dimensión o diseñar múltiples medios para el compromiso del alumno, diseñar múltiples medios de representación, que es como yo le muestro la información al estudiante, y por último el diseño de múltiples medios de acción y expresión, cómo el estudiante manifiesta que ha aprendido. Esto solo a modo de que sepáis que nosotros aquí en España trabajamos mucho con estas pautas del DUA. Bueno, la detección de barreras. Pasamos al siguiente punto. La detección de barreras es muy importante saber en qué elementos me tengo que fijar del contexto que pueden generar barreras para la educación inclusiva. Tenemos barreras de todo tipo, barreras actitudinales, organizativas, sociales, culturales, didácticas. Comenzaremos por las actitudinales. Todos los prejuicios sobre las diferencias, una falsa profesionalidad de decir, no, que yo creo en la diversidad como un valor, pero en realidad ni yo me lo creo. ¿Ya? Soy una persona racista, es todo ejemplo, que no es así el caso. La conmiseración es tener lástima, lo que decía recién, ¿para qué le vamos a pedir más si ya va por la vida con tantas dificultades? Y la derivación, pues este caso no es mío, se lo derivo al profesional especialista. Tenemos algunas barreras que son didácticas, que tienen que ver con esta homogeneidad que adolecen muchos de los diseños curriculares, ¿no? O también la agrupación que yo hago de los alumnos, los agrupo, ¿no? Pero eso ya es más organizativo. En cuanto a la parte didáctica, la homogeneidad del currículum, hago tareas más fáciles para el grupito, hago más complejas para los que yo creo que les va súper bien o que pueden tener altas expectativas. También se trabaja mucho en educación con métodos unisensoriales, por ejemplo, de papel y lápiz, ¿ya? No hay manipulación. Entonces, no debemos olvidar que la información nos entra por la vista, nos entra por el oído, pero también por el tacto y en este sentido por la manipulación, ¿ya? Una evaluación contaminada de sesgos, también de mis prejuicios, también va a interferir, va a ser una barrera. La que, por ejemplo, yo esté evaluando a un niño con todo lo que yo pienso y digo, no, yo a ese niño, pues incluso me da igual, ¿no? Total, no aprenderá. La evaluación tiene que ser lo más objetiva posible y evitar cualquier tipo de contaminación. Y las adaptaciones a crítica, que era lo que mencioné anteriormente, que son cuando hacemos adaptaciones a la baja. Tenemos barreras sociales y culturales, como la función selectiva, los prejuicios sobre las familias, la naturalización de la exclusión, la función selectiva cuando elegimos, ¿no?, a un grupo de estudiantes y a otros no. Y por último, las organizativas, que tienen que ver con las agrupaciones homogéneas. Recordemos que la educación inclusiva apuesta por la organización o agrupación heterogénea de su alumnado, ya sea también por género, por nivel de conocimiento, por conducta,
¿ya? Yo estaría fatal en una sala de clase en que yo los agrupo a todos los que hacen desorden y tienen conducta disruptiva juntos, porque se potenciarían. Pues lo mismo pasa con el aprendizaje, ¿ya? Si yo sitúo a todos juntos los que tienen problemas, se potenciarán en esta dificultad. Bueno, antes de pensar en el niño debemos preguntarle, ¿qué le está impidiendo participar? ¿Vale? Entonces recordemos este cambio de mirada. Tengo un niño que no participa y entonces yo tengo una barrera actitudinal, no puede, es demasiado pequeño, siempre necesita ayuda, ¿ya? Debo cambiar esa mirada para tener esta mirada más inclusiva en la que intento transmitir hoy, ¿ya? La metodología, una sola forma de enseñar, ¿ya? Eso es fatal para la participación, porque habrá niños que no son de papel y lápiz, habrá niños que son más de juego o quedarme solo en el juego y no pasar nunca a papel y lápiz, que también puede ser al revés. Por poner dos ejemplos, porque puedo poner ejemplos en todo sentido. También todas las barreras comunicativas. Si doy instrucciones poco claras, doy pocas ayudas visuales, físicas, el niño claramente va a andar perdido. Las barreras físicas que todos conocemos, que son espacios poco accesibles, y las organizativas, tener rutinas muy rígidas, poco tiempo para participar, eso también es contraproducente. Recordemos que nada de rígido viene bien en educación inclusiva. Y por último, las barreras socioculturales, como por ejemplo no tener en consideración la lengua del niño, la lengua nativa, la cultura, el contexto familiar. Bueno, y ahora en relación a, ya hemos hablado de todas las barreras, ¿no? De todos los problemas, ahora vamos a cambiar un poco el chip hacia un aspecto más positivo, una mirada más positiva, y es que si bien hay barreras, yo no me debo quedar ni en los déficits ni en las barreras, sino que debo potenciar aquellos factores que son protectores y que son de éxito. Aquí yo presento los resultados de un estudio longitudinal en el que realizado en España, en el que se analizaron 30 trayectorias educativas de jóvenes vulnerables, ¿ya? Y aquí tenemos que observaron que los estudiantes, a pesar de tener toda una situación socioeconómica súper compleja, podían verse beneficiados de otras situaciones temáticas, ¿ya? Pero este problema socioeconómico, esta situación familiar conflictiva no condiciona que tú tengas éxito, ¿ya? Básicamente eso es la conclusión a la que llegaron Longas, Cusó, Querol y Herrera. También otra cosa importante que ellos enfatizaron a raíz de su investigación es que lo importante no es el esfuerzo individual, sino la interacción de múltiples factores. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos como un niño que tiene un bajo nivel sociocultural, una precariedad económica, una situación familiar conflictiva, etcétera, etcétera, puede sufrir además acontecimientos vitales potencialmente traumáticos como muerte, enfermedad, violencia doméstica, conflicto con compañeros, y esto puede tener efectos también de dificultades de acompañamiento escolar de la familia, precariedad de recursos para el estudio, pocas oportunidades educativas fuera de la escuela, desvalorizar la escuela en contexto próximo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que descubrieron también estos autores? Identificaron estos 4 factores de apoyo al éxito escolar. Y yo quiero que más que quedarnos con todo lo otro anterior del contexto, los problemas que pueden potenciar, que no son factores protectores, sino que son factores de riesgo, yo quiero que eso lo dejemos un poco de lado para centrarnos en, bueno, cómo puedo potenciar estos factores de éxito. Tenemos los factores de apoyo al éxito escolar, que lo identificaron como individuales, que tienen que ver con la responsabilidad, perdón, la capacidad, los motivos, los intereses, las expectativas altas. Lo que más evidenciaron estos autores fue la responsabilidad y las altas expectativas como los más influyentes. A nivel familiar,
lo más influyentes fueron el apoyo de la familia y la valoración hacia el estudio. A nivel escolar, lo que más influyó fue el clima positivo y la implicación del profesorado en ayudar. Y por último, los comunitarios, las actividades extraescolares y los referentes educativos. Bueno, vamos a ver ahora el último punto de esta presentación que tiene que ver con esta red de apoyos en la primera infancia. ¿Qué entiende el marco curricular por apoyo? Primero que todo, que ningún docente incluye solo. La inclusión se construye a través de una red de apoyos. La atención a la primera infancia requiere de una acción coordinada de distintos actores. Y aquí tenemos familia, docentes, asistentes técnicos de la educación infantil, los directivos. Tenemos al niño en el centro, pero tenemos que identificar a estas agentes, como les decía en el paradigma colaborativo, como principales y potentes agentes de apoyo. Algunas estrategias ahora de apoyo universal que les voy a mencionar, como por ejemplo el diseño universal de aprendizaje, que es lo que he estado mencionando, la gestión proactiva del aula, es decir, prevenir los problemas de la conducta disruptiva antes que aparezcan, agrupar heterogéneamente al alumnado, es decir, no hacer grupitos por dificultad, sino que lo más variado posible, modelar las interacciones entre el alumnado, como yo espero que se comporte, la codocencia, coenseñanza, cuando hay dos docentes en el aula o un docente y un técnico, pero no es que estén solos ahí en el aula, sino que requiere una planificación previa de cómo se va a llevar la sesión. Hay modelos de codocencia, no es que hayan simplemente dos docentes en el aula. La tutoría entre iguales o entre diferentes clases, que tiene que ver cuando los estudiantes se ayudan unos entre otros. La evaluación formativa e inclusiva, una formación de proceso, observando constantemente con distintas modalidades. Promover sobre todo la autorregulación del alumnado, tanto en su aprendizaje como en su emocionalidad. Hay metodologías cooperativas como el trabajo cooperativo, el trabajo por proyectos, el ABP, el aprendizaje basado en problemas, la organización por estaciones, los grupos interactivos o los desdoblamientos cuando dividimos la sala, que son considerados medidas de apoyo universal porque van dirigidas a toda la clase. Y aquí teníamos algo que hablaba yo del rol de esta figura de apoyo educativo. Si bien tenemos distintos agentes que pueden dar apoyo, tenemos que considerar que si esa persona, como muestra la imagen de la izquierda, se ubica solo con el alumno que tiene un problema y no, su apoyo no va dirigido a toda la clase, pues volvemos a caer en un modelo más segregador o integrador que no inclusivo. Es importante que esta figura de apoyo no sea individual para un solo niño, sino que tenemos en la sala más alumnos que van requiriendo apoyo constantemente durante las actividades. Y aquí a la derecha tenemos los modelos de codocencia de los que le hablaba. Bueno, ahí solo algunos, pero es muy importante porque la codocencia por sí sola tampoco garantiza que yo no vaya a estar en un modelo integrador y no inclusivo. Por lo tanto, ya para ir terminando, es muy importante tener a la familia como aliada para la inclusión, dar propuestas concretas para fortalecer la participación de la familia. Por ejemplo, espacios físicos diversos donde las familias sean bienvenidas. Yo puedo decir, bueno, participa la familia, pero no hay un espacio físico donde ella se pueda reunir. Rediseñar encuentros con familias, ya mediante talleres, formaciones, comisiones mixtas donde participen maestros y familias, participación en el aula de manera puntual o como voluntario a lo largo de un tiempo, que tenga continuidad de seguimiento desde el hogar, darle actividades, estar en comunicación, formación conjunta para familias y maestros, evaluación conjunta, un plan inicial para saber desde dónde partimos, a dónde queremos llegar, salidas y jornadas de la comunidad educativa y por último programa de acompañamiento hacia las familias que tanto lo necesitan para ir a la UNA. Es muy importante también entender que la evidencia, que hay
los resultados del Include, que fue un proyecto europeo que describió que hay niveles de participación de la familia que van desde la informativa hasta evaluativa, hasta que la familia pueda participar en los procesos de evaluación del progreso. Lamentablemente, la mayoría de países que participaron en este estudio evidenciaron que el nivel de participación de las familias se encuentra a nivel informativo y consultivo, es decir, que los padres son informados, ¿ya? Y su capacidad para decidir es solo consultiva, es muy mínima, ¿ya? Y participan en órganos tradicionales, pero no tienen una participación más allá en la toma de decisiones, en procesos educativos o procesos evaluativos. Y finalmente cerramos con cuál sería el rol del docente en educación infantil desde este paradigma de los apoyos. Bueno, es muy importante la agencia del docente, que es esta capacidad que tenemos para tomar decisiones y actuar de manera intencional e ir generando cambios. Es muy importante la agencia del docente. Para ello se debe acompañar a los docentes para que vayan desarrollando esta capacidad de tomar iniciativa. Es muy importante que como profesor de educación de esta etapa temprana pueda detectar para intervenir a tiempo, porque no es lo mismo detectar en primaria que en infantil. Es muy importante observar. Nosotros en infantil tenemos el aula para poder hacer estas comparaciones y poder decir aquí algo no va bien, porque en la casa la familia solo puede hacer esta comparación con un hijo mayor o menor, ¿ya? Pero es un poco sesgada. Pero nosotros como docentes tenemos la clase completa para poder ir detectando a tiempo. Anticipar las barreras, que es lo que he venido hablando hace tiempo. Si yo ya sé que el niño se va a parar cuando yo lea el cuento, pues yo tengo que tener alguna actuación preparada para ese momento, para que ese momento no llegue o llegue con el mínimo impacto. Otorgar atención personalizada, y para eso debo conocer a mi aula y a los alumnos, ajustar la enseñanza para llevar al máximo potencial, prever estos apoyos universales de los que hablaba, que van dirigidos a toda la clase, y diseñar entornos que sean accesibles para todos los estudiantes. Aquí dejaré algunas recomendaciones para profundizar en lo que les he comentado y mi correo electrónico por si alguien necesita algún contacto más personal. Muchas gracias por vuestra atención y durante unos días estará abierta a responder consultas y preguntas sobre todo aquello que hemos revisado hoy. Muchas gracias.